Por eso digo con toda el alma, el Señor es mi herencia y en Él confío. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. El tema del día de hoy es un testimonio de poder. Y cuando papá me había dado este tema y cuando papá me había dicho, hija, vas a predicar sobre el testimonio, a mí en lo personal se me había hecho un poco difícil, porque por testimonio yo me pudiera pasar de aquí hasta mañana contando los testimonios que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de mis 19 años de vida. Así que yo me metía a la presencia del Señor y yo le decía que verdaderamente pudiera revelarme a mí lo que Él quería que se hablara en esta hora. Porque ¿alguien sabe qué es testimonio? ¿Sí? ¿Sí sabe usted qué es testimonio? Le doy la definición. Testimonio es un relato de una persona sobre su experiencia de la fe y sobre su creer en Dios. Eso significa testimonio. En otras palabras, testimonio es lo que usted y yo hablamos de Dios con otra gente. En otras palabras y muy resumido, eso significa testimonio. ¿Alguien de aquí ha dado algún testimonio alguna vez? ¿Sí? A ver, Tere, ¿por qué das testimonio? Para que toda la gente sepa y no pierda su fe y todo viene de Dios. Muy bien, pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí verdaderamente hemos dado testimonio alguna vez. Pero yo no sé usted, sin embargo, dar testimonio es una de las cosas más difíciles que como personas podemos hacer. ¿Por qué? Usted el día domingo pudo ver testimonios acá. Yo creo que inicia desde que algunas personas tenemos pánico escénico. Entonces que mamá o papá nos digan, sube a tu testimonio, uno dice, mejor me quedo en mi banca, mejor me quedo en mi silla. Empieza desde ahí y tal vez darlo aquí a la gente, tal vez darlo a ustedes es un poco fácil. Pero cuando usted lo da allá afuera, cuando alguien está pasando una enfermedad y usted va y le dice, oye, fíjate que yo tenía tal enfermedad y Dios me sanó, es lo más difícil. ¿Por qué es lo más difícil? Porque la persona de allá afuera pues tiene su necesidad. Y entonces sabe que es lo muy chistoso que nosotros llegamos y le hablamos de Dios y la persona dice, en estos momentos ¿qué? No quiero saber de Dios, todo menos Dios, porque Dios me tiene así. Y entonces es bien complicado que usted le pueda testificar a alguien allá afuera las cosas que Dios hizo con usted. ¿Sabe por qué? Cuando yo estaba estudiando todo este tema, yo entendía que era muy complicado porque allá afuera la gente tiene en su pensamiento un Dios de religión. Allá afuera, y sin juzgar ninguna religión y sin atacar a nadie, usted sabe que hay personas que le oran a otro santo. No me voy a meter en nombres ni en nada de eso, pero hay personas que su fe está fundamentada en un santo o en una imagen. Ni siquiera está en Dios. Está como, a mí me va a sanar la hermana Dianita, pongámoslo para no soltar ninguna. A mí me va a sanar ella. Pero entonces no es, la fe de la gente de allá afuera no está en realidad fundamentada ni le está creyendo a Dios. Le creen y están esperando el milagro de una imagen, de un cuadro. Entonces cuando usted como buen cristiano llega, se acerca y le dice a la persona, oye, fíjate que Dios me sanó, la gente está acostumbrada a mirar una imagen. Entonces usted le habla de un Dios que no se ve, que así no está en una persona. Le dice, mira, ¿sabes qué? Mejor quédate por allá y yo me quedo con mi imagen, porque yo creo lo que veo. ¿Me está entendiendo hasta acá? Entonces, mire, quiero brindarle unas características acerca del testimonio, porque hoy yo le voy a enseñar en qué momento usted tiene que testificar. Usted tiene que saber que muchas veces testificamos en el momento incorrecto. Así que hoy le voy a dar unas características sobre el testimonio. Y vamos a leer Hechos 2:15, por favor. Si usted lo tiene en su Biblia, si no, lo vemos acá en la pantalla. Hechos 2:15 dice:
contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Siguiente. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Siguiente, por favor. Dios ha dicho: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Siguiente, por favor. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Regrésame al verso anterior, Cuau, por favor, y ahí nos vamos a quedar. Entonces, mire, le voy a dar 3 puntos importantes. Si usted anota, esto es para usted. Punto número 1: quien hace las cosas es Dios. Ni las hago yo, ni las hace usted, ni las hace el pastor, ni las hace la pastora. Quien hace las cosas es Dios. Porque en un verso antes dice, no, en el siguiente, por favor, perdón. Dios ha dicho. Y yo quiero que usted sepa que cuando Dios dice, se hace. No solo se dice, sino que se lleva a la acción. Entonces, punto número 1: quien hace las cosas es Dios. Esa es su fe y esa es mi fe, que cuando Dios lo dice, así sucede. Punto número 2: el testimonio siempre será algo visible. Mire esto, dice: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. ¿A qué me refiero y por qué yo estoy leyendo esto que a mí me impactaba demasiado? Porque yo le digo que el testimonio tiene que suceder algo que sea visible. Y aquí Dios está diciendo: en los últimos tiempos mi espíritu va a caer y los hijos y las hijas tendrán visiones y profetizarán. Eso quiere decir que lo que a usted y lo que a mí nos pasen tienen que ser cosas visibles. ¿Me entiende? Punto número 3, me voy a ir un poquito rápido para poder alcanzar a darle todo. Punto número 3: siempre el testimonio deja una evidencia. Dice, vea esto: sus hijos, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Siguiente, ¿cuál? Y en esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Vea esto: la profecía se da y tiempo después se cumple. Es decir, yo le digo a la hermana Aide: Dios me habla y Dios me dice que dentro de 5 años tú comprarás una casa, y le doy más o menos la imagen del cómo es que Dios a mí me está revelando la casa. Eso es una profecía. Entonces, hoy puedo yo darle la profecía y dentro de un tiempo que se cumpla son cosas visibles. Por eso yo le dije, el testimonio es una evidencia. Cuando aquí alguien testifica que está enfermo, él trae sus papeles de antes donde le detectaban una bola en el riñón, y trae los papeles de ahora donde no hay nada. Entonces hay una evidencia. ¿Me entiende un poquito esto? Vea. Y de acá ya me voy a ir un poquito más fuerte en la acción, porque no, está muy bonito la palabra y todo, pero la acción es lo que está complicado. De la evidencia nos vamos al testimonio. Mire, yo quiero que sepa usted y que el día de hoy usted me pueda entender que no todo testimonio es para hablarle a toda la gente. Ahorita voy a ir a la Biblia a mostrarle algo que a mí en lo personal me rompió la cabeza, y yo creo que a algunos acá también les va a suceder igual. Pero, ¿sabe? El mayor error, porque incluso yo lo he cometido, es que queremos testificarle a toda la gente en general. Y eso hasta cierto punto es muy bueno, porque chicle y pegó uno. Pero ¿sabe qué es lo que es difícil y complicado? Cuando no pega ninguno y usted se desanima y usted deja de testificar. Mire, vámonos a Marcos, Cuau, por favor. Marcos 6. Ahora sí los voy a traer movidos. Pero vea esto, porque esto nos pasa a muchos. ¿El 5 lo tienes? Sí, es 5 y 6.
Ahí está. Dice, aquí está hablando sobre Jesús. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Siguiente. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Está un poquito confuso, ¿verdad esto? Ok, le voy a explicar un poquito más. Aquí habla sobre que Jesús estaba en Nazaret. ¿Y sabe qué? Nazaret era la tierra de Jesús. Ahí Jesús había nacido. Ahí Jesús había crecido. Y entonces Jesús pues estaba como en casa. Imagínese, usted se va a vivir a otro país y después vuelve acá a México y usted dice: estoy en mi casa, en mi tierra, con mis paisanos, con los míos. Jesús estaba de esa manera. Jesús estaba en Nazaret y Jesús llegó. Y Jesús ya había tenido una fama y la gente ya comenzaba a conocerle como que Jesús era el Mesías, como que Jesús sanaba, como que Jesús hacía de lo imposible, Jesús lo volvía posible y lo volvía realidad. Entonces Jesús llega a Nazaret y dice así: y no pudo hacer allí ningún milagro. Es un poco curioso porque en la Biblia podemos comenzar a ver los testimonios de cuando la gente sanaba. Entonces, si lo ponemos, imagínense, Jesús comenzó a ganar fama porque la gente comenzó a decir: hay un hombre tal y tal, hay un hombre nazareno, porque le llamaban nazareno, hay un hombre nazareno que hizo en mí esto. Y entonces Jesús comenzó a producir un cierto tipo de fama. Tanto es así que la gente iba y le buscaba. O sea, Jesús no iba a la persona iba y buscaba de Jesús. Pero llega el punto en el que Jesús llega a Nazaret. Yo creo que en Nazaret también habían personas enfermas. En Nazaret también habían personas que necesitaban de Jesús, que necesitaban que Jesús les cambiara la vida. Pero pasó lo peor, porque dice: no pudo hacer allí ningún milagro. El número 6, porque ese es el versículo 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Cuando yo estaba estudiando esto, yo me preguntaba y yo decía: ¿qué cosas habrá visto Jesús que se quedó asombrado? ¿Cuánta incredulidad pudo ver y pudo sentir en las personas que estaban en Nazaret, que literalmente no pudo hacer milagros, no pudo hacer nada? La Biblia dice: salvo que sanó a uno que otro enfermo. Pero yo le digo, estamos hablando que Jesús venía de hacer milagros visibles, pero a lo grande, visibles de verdad, que era controversial incluso lo que Jesús hacía. Y cuando llega dice: estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y en el versículo 7, ¿tienes el versículo 7? Bueno, eso lo dejamos. Pero hay un versículo, no recuerdo, tienen que ser unos 3, 4 versículos adelante, donde dice: y se marchó de allí. ¿Me puedes ayudar a ver en qué cita dice que se marchó de ahí, por favor? Entonces el punto es que como Jesús no pudo hacer nada, se fue a buscar otro lugar. O sea, Jesús no paró sus sanidades ni sus milagros. Eso es lo que yo quiero que me entiendan. Jesús no pausó nada, solamente se fue. Y sabe, lo que usted y a mí nos pasa es que vemos la incredulidad. Así déjalo, más bien ya quítame la pantalla, por favor. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que la gente no está creyendo, que tiene incredulidad, y en lugar de marcharnos, nos aferramos más y nos quedamos ahí. Usted no se marcha, usted se queda ahí y dice: aquí porque aquí me quedo, y aquí cree porque cree uno.
Pero sabe, llevamos 5, 10, 15, 20 años en el mismo círculo diciendo, aquí cree uno y ya se le fue el sexenio de López Obrador, se le va a ir el sexenio de Claudia Sheinbaum. Y nunca va a lograr que alguien de ahí cambie su incredulidad y que crea en Jesús. Entonces, ni da testimonio con los buenos y le da testimonio a los que no creen y aún así no funciona. Mismo Jesús se fue y se marchó de donde la gente tenía incredulidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Marcharnos de ahí. Hoy le alivio su corazón, porque si Jesús lo hizo, usted y yo lo podemos hacer. Hoy le alivio el corazón. Márchese del lugar donde usted mire que la gente tiene incredulidad y no quiere un milagro. Deje de desperdiciar su saliva, sus semillas y su testimonio con la gente que nunca le va a hacer caso. Entonces mire esto. No, ya quítenme todo eso, no se preocupen, por favor. ¿Es el 11? 12, ok, está bien, muchas gracias. Entonces, usted haga lo mismo que hizo Jesús. Si Jesús se fue, ¿por qué usted no se puede ir? Quien sana es Dios. Entonces, aunque usted se quede, usted no va a sanar. ¿Quién sana? ¿Quién es el que sana? Entonces, mire, si la gente no quiere, no le va a pasar nada. Despreocúpese usted y más bien preocúpese por irse a otra región donde encuentre un grupo de gente que sí crean en Jesús y que anhelen y necesiten a Jesús en su vida para que Jesús les cambie la vida. ¿Alguien puede dar un amén en esta hora? Y es que yo creo que esto es un general que a muchas personas nos ha pasado e incluso nos llegamos a frustrar de que no pasa nada. Y lamentablemente nuestra vida como cristianos, y es un punto muy controversial porque somos demasiado criticados, porque estamos como que frustraditos, pero estamos frustrados porque nos la pasamos en Nazaret y no salimos de Nazaret. Por eso es ahí en donde muchas veces decimos que Jesús en su propia tierra no pudo haber alguien que le creyera. ¿Por qué? Porque bueno, la gente de su tierra ya se había familiarizado. Usted, mi consejo para usted es que no se desanime si su familia, si su propia tierra no creen en lo que Dios hizo en usted. Lo más sabio que puede hacer es retirarse. Mire, Jesús ni les dijo nada, ni los maldijo, solamente se marchó de allí. Vio que ahí él no iba a poder explotar las cosas y los dones y los talentos que él hacía por medio de Dios. Vio que ahí no iba a poder, entonces se fue. Así que la respuesta a lo que usted y yo tenemos que hacer es marcharnos de ahí. Aunque muchas veces caemos en lo contrario y en lugar de irnos, pues nos aferramos a quedarnos ahí. Yo quiero ir ahora a algo muy importante y vamos otra vez a la Biblia en el versículo de Juan, porque así como hay personas que no creían en Dios y que, ¿qué pasó? Siéntate por favor, que me están causando mucha distracción. Así como hay personas que no creían en Jesús y que Jesús no podía hacer nada, existe lo contrario. Existen personas que verdaderamente creen en Jesús y la vida les cambia. Y una de las historias sobre las que quiero hablar hoy es sobre la mujer samaritana. La mujer samaritana impacta demasiado porque vaya que tenía una vida bastante difícil, como tal vez muchos de acá pueden tener esa vida difícil. La vida de la mujer samaritana era difícil. Y le dijo algo, ni me imagino los demás samaritanos cómo la criticaban. Ni me lo imagino. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana ya había tenido varios parejas
Y entonces imagínense cómo cuchicheaba el pueblo de la mujer samaritana. Vamos a leer. Allí estaba en el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Siguiente, por favor. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Eso que has dicho es verdad. 25. Y la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Le dijo la mujer: yo sé que el Mesías, le dijo la mujer: yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir, y que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús, porque en este caso es verdad lo que él ha dicho. Regrésamelo al otro. Vamos a pausar acá un momento. Vea, corté demasiado la historia, es una historia larguísima, pero quería llegar al punto central. Vemos que Jesús va llegando y tenía sed, estaba cansado de todo el camino que había recorrido y se sienta, y estaba la mujer samaritana en el pozo sacando agua y le dice a la mujer: dame de beber. Y bueno, la mujer tiene una conversación ahí un poco extensa, que eso se puede predicar en otro, pero lo importante es cuando Jesús le dice y le habla sobre un agua viva que nunca más va a tener sed si la mujer samaritana tomaba de esa agua. No estaba hablando del agua del pozo, le estaba hablando del Espíritu Santo, que cuando el Espíritu Santo la llenara, ella iba a poder estar plena. Entonces Jesús, ¿cómo es que hace su obra y cómo es que Jesús se revela como profeta? Que cuando leímos Hechos decía: los jóvenes que profetizarán. ¿Cómo es que Jesús se revela como profeta cuando le dice a la mujer: ve y cuéntale esto a tu marido? Y la mujer le dice: no tengo marido. Y le dice Jesús: es cierto, tú has tenido 5 maridos y con el que ahora estás tampoco es el tuyo. ¿Alguien acá ha tenido 5 maridos? ¿No? ya, muy bien, ves, para que estén atentos. Entonces imagínense, vamos un poquito metiéndonos a la vida de la samaritana. ¿Cuánta gente no murmuraba de la samaritana por ya haber estado con 6 parejas antes? Pero algo estaba pasando que pues con nadie había podido contraer nupcias. Pues todos eran sus parejas. Lo que vemos hoy en día, sus amigobios o sus novios, no lo sabemos. Pero ya había tenido 5 y ya estaba con el 6º. Entonces Jesús le dice: es cierto lo que tú me estás diciendo, tú no tienes marido, has tenido 5 y ahora estás con el 6º. Y la mujer samaritana, ahí es en donde se le abre acá la mente y dice: tú eres un profeta. ¿Cómo es que sabes tú que yo estoy con la 6ª pareja o con la 6ª persona? Entonces la mujer samaritana le habla sobre que sus antepasados le habían contado del Mesías. En ese entonces toda la gente conocía que iba a existir un Mesías y un Salvador, pero no todos le conocían. Aunque Jesús se les presentaba, no tenían esa revelación de saber que Jesús era el Mesías. Pero pasó algo diferente con la mujer samaritana, porque la mujer samaritana dijo: tú eres un profeta. Y le hizo la pregunta y le dijo: ¿acaso no has de ser tú el Mesías Cristo que nos va a salvar? Lo importante de acá es cuando dice la Biblia que la samaritana dejó su cántaro y fue con los demás samaritanos y les comenzó a contar. Les dijo: hay un hombre allá en el pozo
que parece que es profeta o que parece que es el Mesías Cristo, porque ya me dijo que yo estaba con la sexta pareja y nadie más tendría por qué saber que yo estoy con la sexta persona. Entonces, miren, espérenme. En el versículo 30 dice: entonces ellos salieron de la ciudad. Acá está hablando de sus discípulos. Dice: entonces ellos salieron de la ciudad y mientras tanto con ruegos los discípulos le decían a Jesús que comiera, pero Jesús les dijo que no iba a comer. Ahora vámonos hasta el 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía: él me dijo todo lo que he hecho. Aquí está lo clave a lo que yo quería llegar. Muchos samaritanos creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana. Porque imagínense, es que ¿sabe qué es lo mejor que a mí me encanta de las mujeres? Somos tan influenciadoras de la gente que usted puede salir acá y empieza a hacer un chisme, un baile, y la gente, como es bien chismosa, ¿qué va a hacer? Se acercan con usted. Entonces imagínense, la samaritana deja su cántaro y comienza a correr. Y no sé, yo me imagino que tal vez se para. Pásenme ese banco, por favor. Mami, pásame ese banco, por favor. No, acá abajo, por favor. Yo me quiero imaginar, ya, aquí, que la mujer se para y comienza a gritar: ¡Ey! ¡Ey! Hay un hombre que me acaba de adivinar la vida. Hay un hombre que es el Mesías. Entonces todas las buenas otras samaritanas empiezan a correr. Pero la samaritana nunca dejó de gritar y nunca dejó de decir que era lo que Jesús le había hecho en la vida. La samaritana siguió dando testimonio. Entonces en eso se acerca uno, le cree, se acercan dos, le cree, se acercan tres, se acercan tres, se acercan cuatro, pero rápido muchachos, ayúdenme. Se acercan cinco, se acercan cinco, se acercan los que se quieran acercar, se acercan los que se quieran acercar, y entonces todos ellos se convierten y creen en Jesús por la palabra de la samaritana. Ahora, eso no es todo. Vénganse para acá, muchachos, vénganse para acá. Los jala como buena mujer influenciadora y se los presenta a Jesús. Les dice: mira esto, yo les conté mi testimonio, yo les conté lo que tú habías hecho en mí, que tú conocías mi vida. Entonces ellos también creen en Jesús por la palabra de la samaritana. Siéntense, por favor. Mire esto. Vea. Porque esto ya se va aprendiendo un poquito, pero todavía falta más. Entonces dice, versículo 40: entonces los samaritanos fueron donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí 2 días más. Miren la diferencia. Cuando Jesús estaba en Nazaret, ¿qué fue lo que hizo? Aquí no me quieren, no desperdiciaré mi unción acá. Y se fue. Y entonces cuando está con la samaritana y con todos los samaritanos que ya le creían, dice que los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos. Imagínese usted la urgencia que tenían los samaritanos, que le rogaron que se quedara. Y dice, y se quedó allí 2 días. Lo que sucede es que nosotros esperamos recibir una buena respuesta con gente que no le cree. Pero cuando nos posicionamos en el lugar correcto, comenzamos a hablar el testimonio correcto y la gente se comienza a acercar y comienzan a creer en Jesús por su palabra, no por Jesús. Porque la misma Biblia dice, los samaritanos creyeron en él por las palabras de la mujer,
No dice, creyeron porque vieron a Jesús, porque vieron a Dios y ya está. No, no. Dice, creyeron en Jesús por la mujer. ¿Sabe qué es aquí lo fuerte? Que la gente puede creer en Jesús por ti, Aide, por ti, Amelia, por ti, Sergio, por ti. La gente puede creer en Jesús por ti. ¿Qué estamos haciendo para que la gente crea en Jesús? Por nosotros. Porque mire, ustedes como que juntan un grupito, como compartamos banco. Somos muy buenos para juntar el compartamos banco. Juntamos, compartamos banco y ya se lo llevamos al grupo de compartamos, ¿no? Al jefe o no sé a quién se lo lleven. Al banco. Usted junta un grupito de personas y lo trae a la iglesia. Y entonces la gente ya no cree en Jesús por usted, sino una vez que llegan al lugar correcto y miran a Jesús, creen directamente en Jesús. Y hasta ahí acaba su obra con ese grupo. Hasta ahí. Porque así como Jesús hizo algo en la samaritana, mire, en la Biblia no lo dice, pero cuando yo leía y lloraba, yo decía, si Jesús hizo algo así chiquito con la samaritana, ¿cuánto no más pudo hacer con los que le creyeron y le rogaron que se quedara ahí? Porque todos tenían la necesidad. Eso es una realidad. Todos tenemos necesidad, ¿o no? Levante la mano quien no tiene necesidad. Todos tenemos necesidad. Y en aquellos tiempos tampoco no era la excepción. Entonces imagínense, Jesús hizo un milagro con la samaritana y ahí mismo dice la Biblia, la samaritana fue y testificó. Yo le dije al principio, y tal vez no me la agarró desde el principio, pero yo le dije que testificar era hablar a la gente lo que Dios hacía con nosotros en nuestra vida. ¿Hizo mucho la samaritana? No. ¿Había sido algo impactante? ¿Le había crecido una pierna? Tampoco. ¿Qué fue lo que dijo la samaritana? Es un profeta porque me dijo que que estaba con 5 personas y estaba con el sexto. Ahora yo le hago la pregunta, ¿usted considera que eso era algo como para que la gente se emocionara? Pues no. Yo le diría a la samaritana, que bueno por ti, ya no tengas tantos maridos. Pero yo no creería por eso. ¿Me entiende esto? Entonces, a usted y a mí nos han pasado cosas más grandes, aún más reveladas con mayor evidencia. ¿Y qué es lo que hemos hecho con eso que nos ha sucedido? Le ha sanado de un cáncer. ¿Y qué es lo que ha hecho de una sanidad? Le ha dado un trabajo. ¿Y a quién le ha contado que Dios le ha dado un trabajo? Le ha cancelado deudas. ¿Y a quién le ha contado que le ha cancelado deudas? Porque esto yo se lo estoy especificando. Si la gente creyó en la palabra que la samaritana decía, porque Jesús le había dicho, estás con 6 personas o toda tu vida has estado con 6 personas, imagínese cuánta gente no le pudiera creer a usted cuando usted le cuente las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Solo imaginen en este momento cuánta gente no hubiera creído ya en Jesús si usted y yo nos paráramos en el banco correcto, hiciéramos el argüende que sea necesario. No sé, que usted comience a gritar, aquí mataron a un inocente, y cuando se acercan empieza así a destazarlos, a matarlos, pero la carne, y les comienza a decir lo que Dios hizo con usted. Y ya no solamente creen uno, porque mire, aquí en la Biblia no dice en realidad cuántos samaritanos creyeron en la mujer, pero imagine que bajita la mano unos 50. Y tanto fue así que fueron y le rogaron a Jesús. Y no solo le rogaron, sino que se sentaron y escucharon lo que Jesús les decía. Porque cuando la gente tenemos necesidad, como usted y como yo, se sienta a recibir y escuchar palabra que le alimente la vida y que le lleve a un nuevo nivel.
Por eso es que cuando mamá hablaba sobre la prosperidad del domingo, yo decía, verdaderamente, ¿cuántos quieren ser prósperos en esa hora? Y le puedo preguntar algo, ¿qué va a hacer cuando Dios le prospere? ¿Se va a quedar en el asiento? ¿O va a ir con alguien y le va a decir, mira, ¿sabes qué? A mí Dios me prosperó, yo recibí una palabra, yo rentaba y yo ya no rento, yo ya estoy en una casa. Yo no sé qué es lo que usted tenga que hacer. Yo lo que sé es que el testimonio tiene tanto poder que la gente se convierte por su palabra. Tal vez usted nunca lo vaya a entender y yo espero que el día de hoy verdaderamente lo pueda entender. Que usted tiene que cuidar las palabras que salgan de su boca, porque la gente va a creer en sus palabras. Mire, la gente le creyó a la samaritana y la gente había estado sentada en el pozo escuchando la conversación que tenía con Jesús. No había nadie más ahí más que la samaritana y Jesús teniendo una conversación. Y entonces solamente imagina usted cuánto poder Dios nos ha puesto en la boca, cuánta influencia nos ha puesto y el cómo nos ha creado, que con sus palabras pudo hacer que la gente creyera en Jesús. Y eso es lo que muchas veces a nosotros como sus hijos, como muy cristianos que nos hacemos llamar, nos falta. Poder decirle a la gente las cosas buenas. Yo sé que tal vez usted me va a decir, es que ya lo hice, pero no me hacen caso. Márchese de ahí y váyase a un lugar en donde usted una vez más vuelva y dé el testimonio. Y si una vez más nadie quiere creer, márchese de ahí. Porque sabe, nos la pasamos evangelizándole a la misma gente que según es cristiana, es evangélica, y usted a fuerza quiere sacar a esa gente de su iglesia y traerla aquí a Dios es bueno. No, déjelos a ellos allá y usted vaya y cuéntele a alguien que tenga necesidad. ¿Sabe qué es lo más importante acá? Cuando a nosotros nos sucede algo, usted busque a las personas que tengan la misma necesidad que usted tuvo. Esa va a ser la mejor manera de todo. Usted busque a las personas que tengan la misma necesidad que usted tuvo. Busque a las personas que las sacaron de su casa, que las desalojaron, que las dejaron en la calle. Busque a esas personas y déles testimonio que a la semana usted ya tenía una nueva casa en donde estar. Porque eso es lo que va a hacer que los de allá afuera crean en Jesús. Por eso es que la palabra de hoy se llama el testimonio, el poder del testimonio. Mire, cuando yo leía esto y cuando yo comprendí eso, dije, ay Jesús, es que a veces nos lo pones tan fácil, pero a veces se vuelve un poquito muy difícil. Dice el versículo, leamos el versículo 37, por favor, versículo 37. Miren lo que usted y yo podemos obtener. Jesús decía, porque en este caso es verdad lo que dice el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Siguiente versículo, por favor. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Siguiente. Y ahí está lo que ya le había dicho. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me ha dicho todo lo que he hecho. Y el siguiente. Cuando los samaritanos fueron a donde él estaba y le rogaron que se quedara con ellos, él se quedó allí 2 días más. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Déjame en el versículo 37, por favor. Mire esto. Jesús decía, uno es el que siembra y otro es el que ciega. En otras palabras, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Cuando yo leía esto, yo decía,
Mire, cuando nosotros como hijos de Dios recibimos un milagro por parte de Él, nosotros, pues, usted puede encontrar una felicidad. No sé que sea algo que a usted Dios le haya hecho. Voy a poner el testimonio de Tere. Voy a poner el testimonio de Tere. Tere vivía en depresión, vivía en ansiedad, vivía en tristeza, vivía en soledad. Y cuando conoció a Jesús, ella pudo ser feliz. Entonces, en otras palabras, Jesús se encarga de hacer todo. Él siembra, Él cuida y le deja el fruto ahí para que usted nada más se acerque, lo corte y lo disfrute. Le voy a ejemplificar con algo un poquito más fácil que me sucedió la semana pasada. Yo soy una persona muy fan de los elotes. Todo el rato me la quiero pasar comiendo elotes. A veces como 2, 3 elotes a la semana. Bajito la mano. Entonces fíjese que yo estaba en la universidad y estaba yo tomando mis clases normales, y en eso un maestro nos dice: oigan, nos acaban de invitar a una elotiza. Y yo dije, eso sí me interesa. Total que es que yo le conté a mi mamá, nos pusimos a hacer de todo, hicimos hasta tostiesquites. Usted no se imagina todo lo que hicimos con los elotes. Pero el punto aquí importante, y que fue lo que a mí me marcó esta palabra, que dice: uno es el que siembra y otro es el que ciega, es porque en la carrera de nanoagricultura, o ni sé qué otra carrera sea, ellos estudiaron el terreno de la universidad, una tierra en la universidad, y entonces sembraron los elotes. ¿Hace cuántos meses? No me lo pregunte porque yo nomás fui a cortar. 3 meses. Ellos estudiaron la tierra, le pusieron no sé qué sea lo que se le necesite poner a la tierra para que sea fértil, pero entonces ellos sembraron. ¿Y qué cree que fue lo mejor? Todo el edificio de administración, que ni pusimos tierrita, ni pusimos semillas, ni fuimos a estudiar la tierra, ni metimos una sola mano en esa siembra. Fuimos y yo me paré ahí y yo vi los maizales, ¿se llaman maizales? Pero grandes. Y yo estaba así y yo los veía y yo decía: ¿y mis elotes? ¿Dónde compro mi vasito de elotes? Total que llegan los de estas personas que habían sembrado esta carrera de agricultura. Llegan y nos explican por dónde era que teníamos que entrar a cortar y qué elotes eran los que ya estaban aptos para ser cortados. Es que fue muy chistoso. Entonces ellos se quedan afuera y pasamos. Y digo pasamos porque yo dije: si yo como elotes, yo también tengo que saber de dónde se jalan los elotes. Ellos se quedaron afuera observándonos. Y todo, no le miento, todo el edificio de administración pasamos y cortamos. Mi grupo cortamos y llenamos 9 costales de elotes. 9. El martes llegamos a hacer la elotiza y mi maestro agarra y me dice: Nati, qué bueno que llegaste. Y yo: ya estoy acá para comer. Y me dice: es que fíjate que tú tienes buena mano para escoger los elotes. Ayer sacabas los elotes más grandes. Por favor, vuélvete a meter porque me robaron. Mire, haga de cuenta que los que trabajan ahí de recursos humanos y así nos dieron sus bolsitas y le dijeron: lléname mis bolsas. Y a nosotros nos pusieron a llenarlas. Entonces el profesor me dice: Nati, por favor vuélvete a meter a cortar porque ayer me robaron los elotes que eran para los directivos. Y le dije: va. Y sacamos 5 costales más. Sacamos solamente un grupo.
sacamos 9 costales el lunes y 5 costales el martes. Y yo fui una de las que sacó. Entonces cuando yo estaba leyendo esto, yo me acordé de aquella historia, porque yo dije, los de agricultura se asolearon y se negrearon hasta su máximo sembrando. Y yo nada más entré a la milpa y le veía los pelitos que ya estuvieran cafés y le hacía así y lo echaba a mi bolsa. Y volví a caminar y decía, ese se ve grande, y le hacía así y lo echaba a mi bolsa. Otros sembraron y yo coseché y comí hasta donde usted no se imagina. Pero mire esto, porque si no me va a ganar el tiempo. Esto es lo que sucede en nosotros mismos. Esto es lo que sucede cuando estamos con Dios. Yo se lo dije, Dios se encarga de sembrar, Dios se encarga de cuidar y de hacer crecer, de darle sus vitaminas y lo que necesite, el milagro que usted necesite. Y dice, ya está, aquí está, solamente pásale y córtalo. Y usted pasa y lo corta. Y ahora, mire esto. Haga de cuenta, venga para acá, hermana Amelia, por favor. La voy a necesitar a usted. Ya casi terminamos y ya nos vamos a echar unos tacos. Unos elotes, sí, todavía tengo elotes. Miren, haga de cuenta que la cosa con nosotros como cristianos sucede de esta manera. Dios hace un milagro en ella. Pongamos que Dios le cancela una deuda financiera. Entonces, le extiende su manita. Ella tiene una semilla. Y entonces viene Karen y le dice, y entonces la hermana Amelia le comienza a contar a Karen que Dios le canceló una deuda financiera. Y muy casualmente, tan casualmente, Karen le debe a Coppel. Y dice, pues ya no me está saliendo de lo que trabajo y también yo quiero eso mismo. Ah, pues qué cómodo que me cancelen deudas financieras, ¿verdad? Entonces Karen viene y toma la semilla de ella y se va. Y entonces ahora, ¿quién tiene la semilla de cancelación de deudas? Karen, porque a ella ya le pasó y lo único que hizo fue testificar. Entonces Dios le ve su manita y ya no tiene nada su manita y dice, no, es mi hija, y por mi hija una más creyó en mí y yo tuve que replicar el testimonio de cancelar la deuda. Así que ahora vamos a ponerle un viaje regalado. Y viene Cari con ganas de que le regalen un viaje, con muchas ganas de que esas fueron ganas. Y le quita su semilla, se la comparte y Cari se va con el viaje regalado. Y entonces ahora Karen le habla a Jime de que Dios le canceló una deuda. Y Jime va, que era incrédula, y le quita su semilla y se va feliz con su cancelación de deuda. Y lo mismo pasa con Karen. Dios dice, Karen necesita un teléfono nuevo. Ahí es un teléfono nuevo. Mi hija necesita otra cosa. Y lo que sucede con muchas gracias. Lo que sucede con sus testimonios y con mis testimonios es que cuando usted lo habla y la gente tiene la necesidad, viene por lo mismo que usted. Yo se lo ejemplifiqué con las semillas y le quita la semilla. Y usted aparentemente pudiera quedarse sin nada. Pero ¿por qué se va a quedar sin nada cuando nosotros somos los que cosechamos? Y Dios dice, ¿qué se te antoja hoy? ¿Qué es lo que se te antoja? ¿Se te antoja un pastel de chocolate? Ahí está. Ahí está un pastel de chocolate. ¿A usted también se le antoja un pastel de chocolate?
Bueno, ahí tiene su pastel de chocolate. ¿Qué se te antojó a ti? ¿También un pastel de chocolate? Tiene su pastel de chocolate. A ella se le antoja tener un celular nuevo. Ay, y le roba a Karen la semilla de tener un celular nuevo. Y lo que sucede es que a los que testificamos jamás se va a quedar sin semilla para dar testimonio. Jamás. Alguien viene y le puede quitar esa semilla, pero en su mano va a volver a aparecer otra semilla, otro testimonio. Aquí yo dejo eso profético por si alguien quiere pasar por su semilla. Ya casi termino. Usted y yo, en su pensamiento, y cuando yo estaba en la presencia de Dios y Él ejemplificaba conmigo eso de las semillas, usted tiene que tener en su pensamiento siempre hablar y testificar. Y déjeme le digo esto: en el momento en el que usted se canse de testificar, es en el momento en el que su mano se queda sin semilla. Porque con mucho amor se lo digo, ¿para qué Dios le va a llenar la mano de semillas si usted no las está compartiendo con nadie? ¿Para qué? Si no las está compartiendo con nadie, si nadie le está conociendo por las semillas que ya le puso a usted. Es que, ¿cuántas semillas hemos tenido? Yo he tenido miles de semillas. Y mire esto, y le digo que ya comienzo a cerrar. Yo sí le prometo que ya 15 minutos y nos vamos. Cuéntenme el tiempo. No, no me lo cuente. Yo le hablaba que para esa palabra, la mejor palabra que se pudiera dar hacia alguien es lo que a nosotros mismos nos ha sucedido. E incluso yo hablaba con mamá en la tarde y yo le decía: mami, es que tengo tantas cosas que decir sobre mí, pero no quiero hablar sobre mí. Quiero enseñarles a que tienen que compartir las semillas para que sigan llegándoles más semillas a ellos y no se les acaben nunca las semillas, que su mano nunca quede vacía. Y le voy a compartir esto solo porque me cae bien. Cuando yo entré a la universidad, entré a inicios de este año. Yo entré a la universidad y yo ya estaba demasiado sumergida acá en el ministerio. Tenía mis obligaciones aquí en el ministerio, habían crecido en una gran manera. Entonces, cuando yo entré a la universidad, pues literalmente mi horario es de 7 a 2. Y si a mí me dejan salir a la 1:40, yo ya tengo un pie afuera de la escuela para regresarme y que me dé tiempo de hacer las cosas. Entonces mis amigas me comenzaron a preguntar por qué yo nunca quería quedarme con ellas, platicar o irnos a comer unos chilaquiles, lo que usted quiera. Entonces yo fui honesta y yo les dije: yo sirvo en una iglesia y tengo muchas cosas que ir a hacer. En ese momento teníamos Casa de Paz y yo tenía que ir a dar la palabra a la Casa de Paz. Entonces yo tenía que llegar a prepararme. Así que llegó el tiempo en el que mis amigas lo entendieron. Y si no lo entendían, me hubiera marchado como se marchó Jesús. Igual. El punto, para no hacerle la historia tan larga, fue que en marzo, que nosotros vamos a Guatemala y nos ungen como pastoras, yo regreso y ya mis amigas emocionadas. Salió una de ahí que era súper cristiana y ya se imagina las chicas cristianas compartiendo audífonos y alabanzas, y somos el dúo dinámico. El punto es que un día yo estaba sentada
y se acercó otra muchacha a mí. Y entonces se paró enfrente de mi asiento y me dijo: tú eres cristiana, ¿verdad? Y yo solté una carcajada y le dije: sí. Pero algo muy curioso es que a mí me gusta mucho llevarme a la escuela las playeras que yo tengo de Ruge, las playeras que tengo de GSI, las playeras que tengo ministeriales. Me gusta llevármelas a la escuela. Y me acuerdo que ese día yo traía la playera de Ruge. Entonces mi mente dijo: me viste mi hermosa playera. Y le dije: sí, yo soy cristiana. Y le dije: ¿cómo sabes? Me dijo: es que tengo tiempo siguiéndote en tus redes. Y me dio miedo, la verdad, ¿no? Que quienes me siguen en mis redes pueden ver que son más cristianas que otra cosa, honestamente. Entonces me dijo: tengo tiempo siguiéndote en tus redes sociales y veo que incluso predicas. Y le dije: sí. Se fue. Y yo dije y me dijo, lo más fuerte que me dijo y que a mí me dolió demasiado, me dijo: mi familia es pastora, pero yo no quiero saber nada de la iglesia. Y yo dije: aquí fijo que yo algo tengo que hacer. Y le dije: escríbeme, tienes mis redes, sígueme para que yo sepa no de tus redes, y escríbeme y platicamos, nos vamos a tomar un café. Porque esto me lo han enseñado mis papás. No crea que salió de mi cabeza, sino mis papás siempre me han enseñado esto. A los 5 segundos yo ya tenía un follow más, le regresé el follow. Y ese día teníamos servicio y me escribió todo lo que le había sucedido en su vida y el cómo su familia la juzgaba por las decisiones que ella había tomado. Así que yo no podía hacer una más que la juzgara. Yo tenía la semilla de que Dios había cambiado a mi familia. Y lo que tenía que hacer era extenderle la semilla para que ella la mirara y la agarrara. Entonces se cortó la conversación. Ese día nunca más me contestó. Quedé, como decimos la chaviza, quedé como payaso. Nunca más me contestó. Y yo dije: bueno. Pero entonces yo, cada que yo llegaba a la escuela, yo la veía y le decía: hola. Y me iba a sentar. Y a finales del cuatri pasado, yo estaba otra vez haciendo unas cosas de contabilidad y se acercan mis otras 3 amigas muy enojadas conmigo y me dicen: oye, Natalie, fíjate que se acercó fulanita y nos dijo que quiere entrar al grupo, pero que quiere que solamente tú seas su amiga. Y yo les dije: ¿y cuál es el problema? ¿O por qué se enojan? Y me dijeron: porque tú eres nuestra amiga. ¿Cómo es que tú vas a ser su amiga? Ella te quiere llevar a que tú te juntes con ella. Y empezaron a hacer su berrinche. Y les dije: fácil, la unimos al grupo y ya no vamos a ser 4, ya vamos a ser 5. Y no querían. Total que mis amigas, un poquito desgraciadas mis amigas, hicieron muchas cosas para que esa niña no se juntara con nosotros. Pero yo, cuando a mí me sucedió eso, yo llegué y yo le dije a mi mamá: yo no salgo de esa universidad si esa niña no conoce a Dios de la manera en la que yo lo conocí. Y entonces, cuando yo empecé a ver lo que mis amigas estaban haciendo, yo me enojé porque dije: ellas me están poniendo el pie para que no pase lo que yo quiero que le pase. Y les dije: basta. Tal vez no se viste como nosotros, tal vez no es como nosotros, tal vez tiene drogadicciones, tal vez tiene adicciones, pero a ti, ¿qué te afecta? Y entonces yo hablé con la niña y le dije: únete a mi grupo. Me valió lo que las otras dijeron y se unió a mi grupo. Y es más, yo platiqué con mi mamá y yo le dije: y si ellas no quieren, yo solamente me voy a juntar con ella, porque de que logro que regrese a la iglesia, lo logro. Pasó y regresa, nos fuimos de vacaciones, y cuando regresamos, pues yo comencé a tratar un poquito con el corazón de la niña. Comencé a hablarle tierno, porque su papel no es regañar a la gente, y mi papel tampoco. Mi papel no es enjuiciarla
por las adicciones que ella puede tener. Mi papel es preguntarle qué la lleva a hacerlo. Yo comencé a platicar con ella y le decía: mira, no hagas eso, puede salirte mal, mira, vuelve a la iglesia, mira eso, y comencé. Y no le miento, habían algunos días en que era cansado, porque pues nosotros tenemos iglesia todos los días. Imagínense llegar a las 7 de la mañana y que ya la estén esperando con sus penas para contarle. El problema es que muchas veces nosotros como cristianos queremos cambiarle la vida a alguien, pero a los 5 minutos se desesperó y lo mandó a la fregada. Y a los 5 minutos le conoció el temperamento del demonio que nos cargamos y se le fue la persona con la semilla a medio cultivar. Total que mira, ya ahí voy. Entonces yo comencé a platicar con esa niña y se cruzó Ruge. Y le dije: ven. Le dije: de verdad es que nosotros vamos a hacer cosas como en los antros que te gusta ir, pero yo canto canciones cristianas, igual de divertidas, puedes bailar igual, pero en la iglesia. Y como que no, pero yo todos los días estaba: ven a mi congreso, ven a mi congreso, ven a mi congreso, hasta que la cansé, porque la cansé. ¿Y qué cree que pasó? Vino. Y ni siquiera vino los 2 días, solamente vino el sábado y vino en la plenaria de la pastora América y en la mía. Y cuando vino, escuchó mi plenaria, me abrazó, me dijo: amiga, qué felicidades, que qué bueno, me da mucho gusto lo que haces, lo que eres y tal. Le dije: va. Nos dejamos de ver porque estábamos de vacaciones y cuando volvemos me dijo: Nat, fui a la iglesia con mi abuelita. Y le dije: ¿de verdad? Y me dijo: sí, fui a la iglesia con mi abuelita. Y le dije que quería regresar a la iglesia y que quería congregarme con ella todos los domingos. Y le dije: muy bien, Ali, te felicito, estoy muy contenta por ti. Al cabo del tiempo dejó de vestirse como se vestía y comenzó a vestirse nice, como yo. Comenzó de dejar de maquillarse como se maquillaba y comenzó a maquillarse más linda y natural. Pero lo que importa no es el exterior, sino lo que yo quería llegar era el interior. Eso termina tan hermoso. Bueno, aún todavía no ha terminado, pero seguimos en ese proceso. Me dijo: Nat, ya investigué, me voy a meter a servir, me voy a bautizar, voy a estar con los niños. Creo que me dijo que iba a estar con los niños. Y lo mejor de todo es que los lunes yo llego, me siento, ella se sienta a la par mío y me dice: Nat, ayer fui a la iglesia. Y le digo: a ver, cuéntame, ¿qué aprendiste? Y se la pasa pues dándome la prédica de su pastor, ¿no? Y yo le escucho. Y entonces saca su celular emocionada y me muestra videos de la alabanza. Mira, nada, hacen esto. Y entonces para mi vida es un deleite escuchar como cada lunes ella me dice que fue a la iglesia, que escuchó palabra. Ella me cuenta las canciones que cantaron y me dice, y ¿sabe qué es lo más chistoso? Que hay veces en los que los sábados se va de fiesta, llega a las 3 de la mañana, se pone a orar cuando llega a su casa, le da gracias a Dios por haber llegado con bien después de la fiesta, pone su alarma a las 7 de la mañana, se levanta, se baña y se va a la iglesia. Y yo, si le soy sincero, yo no me cargo el mérito yo, porque el mérito no fue mío. Yo solamente le extendí la semilla de que la tristeza que nosotros podemos tener y la ansiedad que nosotros podemos tener, Dios se la puede quitar. Yo le extendí la semilla y le mostré que era lo que Dios hacía como un padre en nosotros. Porque sabe, su familia estaba entelarañada, acusándola con la Biblia, diciéndole: eres una pecadora, maldita, te vas a ir al infierno.
Y ella ya no quería saber nada de Dios, pues porque Dios se enjuiciaba. Pero jamás le había conocido a Dios como un padre y como le está conociendo en este tiempo. Y mire que como eso han pasado demasiadas cosas, demasiadas. Pero voy a ser bueno con usted y ya nos vamos a ir a cenar. Y para finalizar eso, a mí me gustaría que usted verdaderamente pudiera comprender esto. El agradecimiento que usted le tiene a Dios se va a reflejar en el testimonio. Si usted dice ser tan agradecido con Dios y estar tan agradecido porque le ha hecho miles de millones de trillones y de cuatrillones de milagros y se queda callado, entonces no tiene un verdadero agradecimiento. El agradecimiento suyo y mío por Dios y por lo que Dios hace en nuestra vida se van a reflejar de cuántas semillas usted esté dispuesto a soltarle a la gente para que a la gente le pasen las cosas similares o iguales que a ustedes les han pasado. Porque sabe, cuando usted le extiende la semilla a alguien más, usted está haciendo que Dios replique el milagro de cancelación de deudas, de regalarle un viaje, de cancelar enfermedades, de muchas cosas. Eso es lo que usted hace cuando le entrega las semillas a las personas. Y por eso fue que cuando Dios puso en mi corazón cómo poder ejemplificar esto, la mejor manera que yo pude encontrar fueron las semillas. Lo que usted extiende su manita y se lo da a la gente es lo que a usted le regresa. Si usted tenía una semilla, tenga la seguridad que su mano no se va a quedar vacía. Y no va a tener una, va a tener dos. Pero si usted ahora se vuelve envidioso y cierra su mano para nadie, ahí es donde se le va a cortar la fuente de bendiciones, porque entonces usted no está agradeciendo lo que Dios está haciendo en su vida. Póngase de pie un momento desde su lugar. Y a mí me gustaría que desde su lugarcito usted pueda reflexionar esta palabra. No fue una palabra para regañarle, no fue una palabra para señalarle, para decirle si está haciendo bien, si está haciendo mal. No me refiero a eso. Y yo cuando yo oraba a Dios, yo le pedía que Él pudiera hablar y que pudiera hacer conciencia en nuestros corazones, pero con amor, con ternura, como el Dios que conocemos, como ese Dios